La casa inhabitable. Mi prima me contó cierta vez que en casa donde ella vivía pasaban cosas malas, que ella presentía que había algo muy malo. Igual mi tía, que decía que desde que llegó a vivir ahí, se sentía muy intranquila, se enfermaba seguido y que en las noches escuchaba ruidos como rasguños en la pared. Los perros aullaban hasta morir, y a veces cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veía la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura y se retorcían en aullidos de terror. Bueno, así pasaba. Un día decidimos, mi abuela, mi hermana y yo, ir de día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito, completamente en el campo. Cerca había un riachuelo, mucha vegetación, etc. Desde el momento en que llegué, me sentí intranquilo. No sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro es que era en pleno día, como a las 12 o 1 de la tarde, y se sentía un miedo, una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos a las escondidas en los lavaderos bajo una covacha. Entonces mi prima y mi hermana salieron a traer algo y me quedé solo. Empecé a sentir un miedo indescriptible. Nunca había sentido algo así. Presentía que algo o alguien estaba detrás de mí, viéndome, mirándome. Entonces salí precipitadamente, con el corazón en un vilo, porque sentí que si permanecía un minuto más ahí, solo con eso, atrás de mí, iba a ver algo que haría que me muriera de terror. A la semana, mi prima y mi tía abandonaron la casa, porque les contaron que ahí otras personas veían al diablo. Veían como si hubiera un incendio, escuchaban gritos y muchas cosas más. Y alguien más les dijo que los antiguos dueños de esa casa igual salieron huyendo de algo que decían que los atormentaba todos los días, día y noche. No sé a ciencia cierta qué sucedió en ese lugar, que hasta la fecha sigue inhabitable. El charro negro. Esta leyenda comienza con Adela, quien era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en casa, atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de sus padres. Una de tantas noches se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante, de implacable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba al lomo de un caballo enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó aligerar el viaje y consintió a montar el caballo. En el justo instante que ella estuvo en el lomo del animal, este creció el doble de su tamaño, ardiendo en llamas. Le impidió el escape al escuchar los gritos del espanto de la joven. Algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta que ella ya era propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México, en busca de un alma incauta que llevara a sus dominios. Por ella no pudo hacerse nada, solo la vieron arder en llamas sobre el caballo, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación.
El brazalete. Era la época en que las tierras no eran de quien las trabajaba, sino de los patrones. Recuerdo haber trabajado en esa hacienda con muchas cabezas de ganado, una hacienda muy bonita. Era la época de la Revolución Mexicana. Al trabajar ahí, eran jornadas de sol a sol. Dormía en el granero, no había dónde más. Una tarde, arreando en el campo de la hacienda, a lo lejos se ve que viene un hermoso corcel blanco con una dama montándolo. Era la hija del hacendado, una diosa hermosa, cabello negro, ojos preciosos. Pasa a un lado mío y me sonríe. Me dice, ¿has visto por aquí al capataz? Le contesto que no. Toda la noche pensé en ella, su sonrisa, su boca. Me estaba enamorando de algo imposible. Ella con dinero y yo solo un peón. Pasó el tiempo y un día oí llorido cerca del puente que va al lago. ¿Cuál sería mi sorpresa? Estaba ella a punto de tirarse del puente. Gritaba, no es justo, no puede ser. Me acerqué despacio y le pregunto, ¿qué crees que estás haciendo? Ella llorando me respondió, mi amado ha muerto en la revolución, era capitán de los soldados, ya no quiero vivir. Me acerco, tomo su mano y la abrazo. Ella llora en mi hombro. Después de varios minutos la convenzo de que no lo haga y la llevo a la hacienda. Después de ese día todo cambió. Ella comenzó a frecuentarme y estaba agradecida de haberla salvado de lo que iba a hacer. Convivimos mucho, que ella comenzó a decirme que nos viéramos a escondidas. Nació un hermoso amor. Un día, cerca del puente, ella me citó ahí. Me dijo, quiero que sepas que te amo y que estoy decidida a irme contigo. Ella sacó de su bolsa un brazalete y me dice, la mandé a hacer, tiene nuestras iniciales, póntela. Nos juramos amor eterno y lo sellamos con un beso. Rumores, se oía que la hija del hacendado la vieron con un peón. Un día, estando en su lugar favorito, en el puente, fueron descubiertos. Ella es llevada a la hacienda. Él fue llevado a un lugar donde lo torturaron y golpearon. Ella lloraba y le decía a su padre que se amaban. Él decía, jamás, tú eres una persona de sociedad, jamás sucederá. Él ordenó fusilar al joven. Ella nunca supo qué pasó. Nadie le dijo nada. Tenía la esperanza de que lo soltaran y que él estuviera vivo. Pasaron semanas y una noche cansada de llorar, alguien toca su ventana. Voltea y ve al joven que le dice, vámonos. Ella se volvía loca de la felicidad. Sale, brinca, corre hacia la ventana, lo abraza y le dice, logré escapar. Ella toma unas cuantas cosas y le dice, vámonos lejos de aquí. Caminan por las calles, estaban solas. Ella nota algo raro en él. El joven le dice, ven, vámonos al puente, tengo que decirte algo. Llegan ahí. La luna alumbra como si fuera de día. Él voltea y le dice, ahora sí, por siempre juntos, aquí nos juramos estar siempre juntos. Ella le contestó que sí, toma su mano y cae el brazalete al piso. Ella lo toma y se lo pone. Cuando voltea horrorizada, ve la cara del joven con varios tiros en su cara. Le dice, juramos estar juntos. Ella grita horrorizada. Era demasiado tarde. Él la toma y se tira del puente junto con ella. Por la mañana, encuentran el cuerpo de la joven sin vida y un brazalete a su lado con unas iniciales. Terror de noche. Esto es completamente real.
Es su decisión creerme o no. De todos modos se los contaré. Era una noche tranquila, a eso de las 12:30, y no podía conciliar el sueño. Es por eso que decidí tomar un libro y comenzar a leer. Trataba de las aventuras de un niño que viajaba por diversos lugares, conociendo nuevos amigos que en realidad eran fantasmas. Después de eso apagué mi lámpara de noche y me dispuse a dormir. Revisé mi reloj. Eran las 3:30 de la mañana, y cuando por fin parecía que estaba quedándome dormido, escuché una respiración extraña, como si un animal grande estuviera jadeando. Era tan irreal que el miedo empezó a recorrer todo mi cuerpo, dejándome inmóvil sin posibilidad de prender mi luz. De repente, siento que abren la puerta de mi habitación. Algo sobrenatural recorre mi cuarto. Era una sensación de miedo inexplicable, como si un ente estuviera observándome sin moverse. Desde esa esquina donde yo suponía él se encontraba. Como pude, me levanto lentamente, con pocas fuerzas de valentía, y siento que respiran cerca de mi hombro. Giro mi cabeza rápidamente, pero no hay nada, absolutamente nada. Grito, como un acto de reflejo, una desesperación, un instinto ante el miedo, y trato de salir de mi habitación, pero la puerta parece estar atascada. De repente, una voz a mis oídos dice: Si piensas que vas a escapar, estás equivocado. Con la poca visión que me quedaba, prendo mi lámpara de noche, pero esa entidad había desaparecido. Miro el reloj. Eran las 3:40 y me digo a mí mismo: esa sensación parece que hubiera durado horas, pero solo habían pasado un par de minutos. La sombra. Bueno, esta historia comienza cuando mi primo, Ricardo, era pequeño. A la edad de 8 años en ese entonces, su hermano mayor Carlos, de unos 15 años, le gustaba salir en las noches. Y como vivían en el campo, por lo general las casas estaban a cierta distancia una de la otra. Una noche Ricardo decidió seguir a Carlos, a eso de las 10 de la noche. Curioso como cualquier chico pequeño, sin entender lo que hacía, esperó a su hermano hasta regresar. Pero le dio miedo el camino, así que corrió donde su hermano mayor y le dijo que lo había estado siguiendo. Este se regresó de inmediato enojado a dejarlo a su casa. En la entrada había una subida por un bordo. Al lado de este existía un chorro y más arriba estaba la casa. Esa noche no contaban que entre los focos de las calles que producían la sombra de los dos, Carlos había percatado de una sombra extraña la cual los estaba siguiendo, pero no había nadie detrás de ellos. Llegando a la casa, Carlos se dio cuenta de que la figura extraña se quedó en el chorro. Entonces, esa noche él no le dijo nada sobre lo sucedido a Ricardo. Pero él notó una cara de susto en su hermano pequeño, así que decidió quedarse y ya no salir. A la mañana siguiente, se levantaron a desayunar y notó que su hermano tenía una mirada de una persona ida, así que decidió conversar con él. Este le contó lo que había sucedido. Lo extraño fue que la otra noche salieron a ver si Carlos podía ver lo mismo o solo fue producto de su imaginación. Pero no fue así. Carlos pudo visualizar la extraña figura otra vez, siguiéndolo a su hermano como había sucedido. Llegando a la casa otra vez, se pusieron a conversar y se dieron cuenta de que la extraña presencia seguía a Carlos. Él no tenía miedo de nada, así que empezó a salir todas las noches, hasta que una noche se le hizo más tarde de lo habitual, regresando a casa tipo 3 de la madrugada. Borracho, se llenó de valor, subió por el chorro. Lastimosamente, el alcohol y su valor se desmoronaron al ver una mujer con una bata negra en pleno bordo, impidiéndole el paso. Al día siguiente, Ricardo y su mamá se dieron cuenta de que Carlos estaba boca arriba cerca del chorro, como si hubiera sido golpeado. Al despertar, Carlos dijo que esa extraña mujer le había dicho que la próxima noche volvería por él.
Lo único que se sabe fue que estando en su cama, al día siguiente, solo se encontró la habitación vacía y su cuarto desordenado. Pero lo de más extraño es que todos los animales que estaban en la casa se encontraban muertos. El hotel embrujado. Cuando tenía 15 años viajé a Europa con mi familia. Nos quedamos en Ettal, Alemania, en una pequeña posada por algunas noches. Mi padre tenía una cama doble en el segundo piso. Mis hermanas tenían la habitación doble al lado de la suya, y tuve la suerte de tener una habitación individual para mí solo en el otro extremo del pasillo. Tan pronto como subí al corredor en donde se encontraban nuestros dormitorios, recuerdo que me sentí como si hubiera entrado en una especie de pared con mala energía. Me sentí tan nervioso e inquieto al estar ahí, pero lo dejé pasar, culpando a mi imaginación hiperactiva. Dormí la primera noche sin otro problema que el despertarme varias veces. A la mañana siguiente, en el desayuno, una de mis hermanas mencionó que se había sentido realmente incómoda en el pasillo. El aire que se respiraba era casi aplastante. Me desconcertó darme cuenta de que no era el único que se sentía extraño. Más tarde esa noche, estaba durmiendo tranquilamente, cuando alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó algo que me arrancó las mantas y me arrojó de la cama, sujetándome por el tobillo. Al principio pensé que alguien había entrado a mi habitación, porque cuando me volví hacia lo que me estaba agarrando, pude divisar una enorme forma negra entre la oscuridad, como si un hombre estuviera en mi habitación. Encendí frenéticamente la luz, solo para descubrir que no había nada allí. La ventana estaba cerrada por dentro. No había nadie en el armario o en el baño. Y mi habitación también estaba cerrada por dentro. Me quedé despierto el resto de la noche asustado. Encendí mi consola de juegos portátil y jugué hasta el amanecer. Ya a la mañana siguiente, estamos desayunando y mi hermana mencionó que estuvo despierta la mitad de la noche porque pensó haber visto a una persona recargada contra la pared de su habitación. Pero cuando encendió la luz, no había nadie allí. Fue una experiencia extraña y espeluznante. Nos fuimos ese día, así que no pude experimentar nada después de eso, pero hasta el día de hoy me asusta pensar en ello. Los niños del bosque. Llegaron a las oficinas de los guardabosques del área. Estaban muy preocupados. Eran 2 padres de familia quienes, extremadamente nerviosos, acudieron a pedir ayuda, pues sus hijos, ambos niños, se hallaban desaparecidos desde hacía por lo menos 30 minutos. Inmediatamente mis colegas y yo, con ayuda de los padres, nos adentramos al bosque para localizar a los 2 pequeños lo más rápido posible, pues comenzaba a anochecer. Durante la tensa búsqueda, los padres nos explicaron que se hallaban tomando fotos en el momento en el que sus hijos desaparecieron. Ni siquiera los oyeron alejarse ni mucho menos los vieron apartarse de ellos, por lo que se les hizo muy extraño que de un momento a otro y sin ninguna señal, sus hijos se hubieran esfumado. Alex, de 10 años, y Dylan, de 8, eran los hijos de aquellos padres quienes, aunque asustados, estaban serenos y podían pensar con absoluta claridad. Aún más si la vida de esos 2 pequeños dependía de ello, y sí, dependía de ello. Al oír esto, nuestra preocupación incrementó sobremanera, pues recordamos que, según reportes de la policía del condado, se contaba el rumor de que había un asesino suelto que merodeaba el área cercana al bosque, y que además estaba relacionado con la desaparición de al menos 12 niños que nunca fueron encontrados. Aún así,
No quisimos alertar a los padres sobre esa situación, pues podíamos asustarlos hasta el punto de causarles un ataque de pánico. Pasó una larga hora de búsqueda sin descanso, hasta que por fin encontramos a los dos pequeños con salud y sin ningún rasguño junto a una pequeña cascada. Después del conmovedor momento de sus padres abrazándolos, les preguntamos el porqué de su espontánea desaparición, entrevistándolos por separado en el despacho, y esto nos dijeron. El testimonio de ambos coincidió en todo. Mientras sus padres estaban distraídos, vieron a varios niños, como 7, escondidos tras los árboles que, de alguna manera que ellos no pueden explicar, los atraían como si les quisieran decir algo, sin que sus padres se dieran cuenta de su presencia. Alex y Dylan cuentan que ningún niño dijo una sola palabra en el momento que estuvieron con ellos, pero que se veían amigables. Aún así no les trataron de hablar, simplemente los siguieron hasta llegar a una cueva no tan grande donde, una vez ahí, los incitaron a entrar. Pero que en ese momento llegaron sus padres con los guardabosques, nosotros, y cuando volvieron a voltear a la cueva, ya no estaban dichos niños. Alex, molesto, afirmó que solo se habían desaparecido como 10 minutos y que no se habían apartado tanto de donde sus padres inicialmente se encontraban. Pero esto obviamente era mentira, pues los encontramos 3 kilómetros dentro del bosque. Sin embargo, sus padres afirmaron que estaban en el borde, cruzando un puente que atraviesa un río, el cual era el límite de dicho bosque, cuando los niños se esfumaron. En fin, esta no es la razón por la que relato esto, pues lo que pasó después realmente me inundó la cabeza de un sinfín de dudas. Resulta que 2 días después de dicho incidente, vimos a la policía arriba al bosque y adentrarse de una forma que nos pareció alarmante. La razón: una pareja llamó al 911 diciendo, de manera exaltada, que habían encontrado una fosa clandestina con los cadáveres de 12 niños. Este número lo reveló la policía luego de dicho hallazgo, que identificaron como los niños desaparecidos, víctimas de dicho asesino. El horrible descubrimiento se dio luego de que el hijo de la pareja desapareciera de la vista de ambos padres. Estos, preocupados, lo hallaron en la entrada de lo que ellos creían que era una pequeña cueva, la misma donde nosotros encontramos a los hermanos Alex y Dylan. Al final, fue todo lo que la policía y medios locales revelaron sobre el incidente. Lo único que se sabe sobre el niño que hizo el descubrimiento es que será llevado a terapia por traumas, pues afirma que un grupo de niños lo guió hasta la fosa donde fueron hallados los cuerpos y que desde ese momento lo sueña cada noche. La casa solitaria. Hace 5 años, cuando tenía 15 años, mi mejor amigo era un chico llamado Devin. Él vivía en mi vecindario. Teníamos la misma edad y salíamos bastante. Nos encantaba salir a pasear de noche. Pero como ninguno de nosotros tenía coche, jamás fuimos demasiado lejos. En verano que Devin cumplió 16, sus padres le compraron un auto. Así que esa noche salimos a conducir. Nos internamos en un camino de tierra y decidimos seguirlo y ver a dónde iba a parar. No había mucho más que madera vieja y esta casa, que estaba claramente abandonada. La hierba nos llegaba hasta las rodillas y las ventanas estaban rotas. Decidimos ir a ver qué había dentro. Devin no quería que su auto estuviera frente a la casa, en caso de que alguien pasara por ahí y sospechara que algo ocurría. A unos 200 metros de ahí, había un claro en el bosque en el cual nos estacionamos. Caminamos de regreso a la construcción y cuando llegamos, noté lo que parecían 3 agujeros de bala en la puerta principal. Eso me asustó un poco. Encendimos las linternas de nuestros teléfonos para explorar, pero no hallamos nada realmente emocionante. Solo un montón de basura y una parte del techo y del suelo que se estaban hundiendo. Tras 20 minutos de mirar a los alrededores,
Optamos por irnos, y justo cuando salimos, una camioneta negra llegó. De inmediato, corrimos al patio trasero. Desde ahí, me di una vuelta y vi que la furgoneta se había estacionado enfrente de la casa. Un par de tipos salieron de los asientos delanteros y otro del asiento de atrás. No tengo idea de qué aspecto tenían, pues estaba muy oscuro. «¡Tráiganlo!», escuché que uno de los tipos ordenaba a los otros. Ellos abrieron el maletero de la camioneta y sacaron a un pobre diablo que suplicaba que lo dejaran ir. Cuando entraron a la casa, Devin y yo intentamos escuchar lo que decían a través de la pared, pero el sonido estaba amortiguado. Tuvieron que transcurrir unos 5 minutos de conversación sorda hasta que escuchamos lo que supongo era el hombre del maletero. Estaba suplicando por su vida. «No, no, esperen, por favor», escuché que gritó ese hombre. Luego un disparo resonó en la casa. «¡Oh, mierda!», susurré. «¡Corre!», me dijo Devin. Nos levantamos y corrimos todo el camino de regreso al auto, sin parar. «¡Mierda! ¡Carajo! ¿Qué demonios? Nunca debimos venir en primer lugar, maldición», decía mientras intentaba arrancar el coche. Yo solo le susurré, diciéndole que no lo haríamos, ya que el miedo no me permitía hablar más fuerte. Devin me llevó a casa y durante el resto del viaje, nadie dijo una palabra. Actualmente, Devin y yo seguimos siendo amigos, aunque vamos a diferentes universidades. A lo largo de los años, probablemente solo hemos hablado de aquella noche unas pocas veces. Constantemente vuelvo a recordarlo y me pregunto, ¿quiénes eran esos hombres? ¿Qué habrá hecho ese tipo? Lo que más me quita el sueño es suponer que, dado que la casa estaba a 2 millas de la vivienda más próxima, su cuerpo debe seguir allí. Un extraño en el estacionamiento. Trabajo en un hospital desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, algunas veces incluso más tarde. Antes que nada, debo explicar los antecedentes del hospital. Se encuentra al lado de un famoso campus universitario que trae a muchas personas, estudiantes y demás. Hay algunas casas detrás de él, pasando el estacionamiento principal para los empleados. Aunque la zona no es mala en sí, extrañamente han ocurrido algunos crímenes escalofriantes en el área. En una ocasión, un hombre asesinó a su esposa detrás del hospital y luego intentó suicidarse. Nadie sabe por qué lo hizo allí. Ninguno de ellos trabajaba en el hospital. Otra vez, una de las casas tras el hospital, hallaron a un hombre asesinado a puñaladas dentro de su sótano y jamás dieron con el asesino. Lamentablemente, el estacionamiento principal está muy cerca de donde se cometieron ambos delitos. Hace 10 años se construyó un nuevo hospital frente al antiguo, aunque no demolieron el anterior, así que permaneció allí, vacío. Solía haber un pequeño estacionamiento justo enfrente de este antiguo hospital que, a pesar de ser realmente espeluznante por las noches, era el más popular al estar tan cerca de la entrada de los empleados. Mi encuentro ocurrió en este pequeño estacionamiento. Me habían llamado cerca de las 11 p.m. El antiguo hospital siempre me había dado mala espina, pues al estar abandonado, imaginaba que cualquiera podría estar allí, acechando, escondiéndose o planeando algo malo. Y eso lo confirmé aquella noche. Me había estacionado en el pequeño estacionamiento y empezaba a caminar hacia el hospital cuando escuché algo detrás de mí. Era alguien hablando. Aunque no escuché lo que decía, fue suficiente para detenerme y estar alerta. «Oye», la persona volvió a hablar como si quisiera llamar mi atención, no solo para saludarme. En ese instante pude percibir que venía detrás de mí, desde la dirección del antiguo hospital escalofriante. Cuando me di la vuelta, no vi a nadie. Miré hacia la puerta cercana donde estacioné. Había una ventana grande en la mitad superior. De repente, alguien apareció a la vista a través de esa ventana. Un tipo que estaba agazapado dentro del viejo hospital, tras la puerta, para que no pudiera verlo.
Esto me asustó muchísimo, pero estaba tan sorprendida que me quedé allí, estática. Oye, tú, aquí, ven. Ven aquí. Soy una persona racionalmente pensante, así que de ninguna manera me acerqué para averiguar lo que este sujeto quería, sino que inmediatamente corrí al hospital principal y hablé con el guardia de seguridad. Llamó a la policía para que viniese a revisar. Sin embargo, nunca pudieron encontrar a nadie. A partir de entonces, nunca me volví a estacionar allí. Sentí alivio cuando tiempo después, el pequeño estacionamiento cerró, ya que iban a demoler el viejo hospital. Hoy en día, procuro tener mucho cuidado al caminar hacia mi auto en cualquier estacionamiento, pero especialmente en el estacionamiento que está cerca de donde yo trabajo.